Probando. Probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el nombre del Señor bendito. Buenas tardes, estimados amigos y oyentes. Es un buen día este. Es un buen día de asueto. Es un buen día en que las familias están reunidas. Es un día donde se festejan estas fiestas de diciembre. Es un día especial. Es un día en que el Señor Jesucristo tiene un mensaje para usted. Es un día para aprovechar y pensar en las cosas del Señor. El Señor Jesucristo en su bendita palabra habla de un festejo que no debe de olvidarse. El Señor Jesucristo en su bendita palabra habla de un festejo que debiera respetarse. El Señor Jesucristo habla de aquel momento en que Él vino a traernos su precioso mensaje. El mensaje del Señor Jesucristo empezaba con palabras claras y sencillas y audibles para toda persona que le rodeaba. El reino se ha acercado, arrepentíos y convertíos, dice el Señor, según Marcos capítulo 1, versículo 15. Los apóstoles del Señor Jesucristo enseñaron este mensaje. El apóstol Pedro dijo: acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También dijo el apóstol Pablo: el Señor me envió a predicar el evangelio no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. Y también la palabra de Dios viene a decirnos, amados hermanos, en los evangelios, palabras del Señor Jesucristo. Y respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dice el Señor. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavar de los jarros y de las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes a estas. Y les decía: bien y validáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dios le bendiga, bienaventurada. Dígame. Señor le guarde. Nosotros nos reunimos aquí en la High School Road, antes de Tacos 46. Aquí viene la dirección. Aquí viene la dirección. Bueno, sí, 31 Norte, High School Road. A las 9:30 de la mañana tenemos estudio en español. Y a las 7:30 de la tarde culto, a las 10:30 culto. Y los miércoles a las 7:30. Aquí viene el horario. ¿Sí? Estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta, aquí está mi teléfono. Dios le bendiga. También el Señor enseñó, amados hermanos, a través de el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El Señor Jesucristo está invitando a que usted tenga en mente un festejo que no debe de olvidar, un festejo que debe de respetarse, porque también dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice el Señor Jesucristo a través del amado Pablo. Así es de que el Señor Jesucristo, en el momento en que Él vino y hizo su trabajo en la tierra, vino a anunciar y a establecer su reino. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo 16, 18 y 19, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así es de que, amados hermanos, cuando Pedro y los otros apóstoles predicaron el evangelio de Cristo, después de la ascensión del Señor Jesús, el reino fue abierto y entraron
principalmente como 3,000 personas. En Hechos 2, 36 al 41 tenemos este registro, amados oyentes. Por favor, tengan en cuenta esta exhortación. Hay un festejo que el Señor demanda que no olvidemos. Hay un festejo que debemos de tener siempre presente, amados. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primera de Pedro 2:9 también enseña, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así de que aquellos que obedecieron el evangelio en el Nuevo Testamento fueron trasladados al reino del amado Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y ese reino, amados hermanos, es donde el cristiano viene a ser real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así de que el Señor Jesucristo enseña en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En Hechos 2:47, este reino es la iglesia, amados hermanos, la iglesia a la cual Cristo le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los apóstoles tuvieron la encomienda de predicar estas palabras. Los apóstoles tenían las llaves en sus manos para abrir el reino. Y estas llaves, amados, es el evangelio de Jesucristo. Estas llaves son la palabra del Señor Jesús, habladas desde el Antiguo Testamento, profetizadas y cumplidas en la vida de Cristo, en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia en los primeros años. Amados oyentes, Jesús vino para morir por nosotros. No solamente vino a establecer su reino, sino que también vino a morir por nosotros. Su sacrificio fue por el amor que Él nos tuvo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así de que el Señor Jesucristo vino con ese propósito también, a demostrar su amor, para que usted pudiera tener ese vínculo entre usted y Dios, para que usted pudiera tener ese vínculo entre usted y el cielo. Usted será una persona que acepte esta situación por la cual el Señor Jesucristo vino a morir. En 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Jesucristo vino a morir por nosotros, para que nosotros tuviéramos un fundamento y no fundarnos en las tradiciones y las costumbres de los hombres, sino fundarnos en los consejos y mandamientos con propósito de vida eterna de nuestro Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo, por medio de la palabra implantada en los corazones de aquellos que lo siguieron, por medio de la palabra implantada de aquellos que lo siguen de generación en generación. Así de que, amados, hay un festejo que no podemos olvidar, hay un festejo que siempre debemos de recordar, hay un festejo que es un mandamiento divino, y ese mandamiento no podemos dejarlo de hacer si queremos ver a Dios, si queremos ir al cielo, si queremos estar ahí participando con los ángeles, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Si queremos nosotros vivir con aquellos que sirvieron a Dios, nosotros no podemos dejar pasar por alto este mandamiento. Este es un festejo que no debemos de olvidar, hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo vino a esta vida para predicar su reino, si el Señor Jesucristo vino a esta vida para morir por todos y cada uno de nosotros,
Este es el más grande y sublime de todos los actos jamás nunca visto. La muerte, sepultura y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. No podemos pasarlo por alto, no podemos negarlo, no podemos olvidarlo. Es un festejo que no podemos pasar por alto. En Juan capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de ellos y a Dios iba. En Marcos capítulo 14, versículo del 21 al 25 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, vino a entregar su vida por nosotros. Así estaba planeado en el cielo, así fue acordado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así fue el plan de Dios para que nosotros pudiéramos tener acceso al Señor, que Él viniera a morir por nosotros, por nuestros pecados. El Señor Jesucristo está preparando la mentalidad de aquellos que le seguían para que vieran que su muerte era una situación que no podía evitarse. Tenía que ir a morir, tenía que ser entregado, tenía que ser traicionado por Judas, tenía que ir a donde tenía que ir para pagar por los pecados de todos. El Señor Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. El Señor Jesucristo, en esa víspera de su muerte, cuando está con sus apóstoles festejando aquella Pascua, la última cena, el Señor Jesucristo dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Pues el Señor Jesucristo dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amados, el Señor Jesucristo está estableciendo una conmemoración, el recordar su cuerpo sacrificado en la cruz y recordar su sangre preciosa derramada por sacrificio, por causa de nuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo hace este mandamiento de recordarle en este festejo, en esta situación. Es una conmemoración que no podemos pasar por alto. Esto es lo que manda el Señor, esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo, años después, hablando a sus hermanos de Corinto, recuerda este momento en que el Señor Jesucristo está en la última cena con sus discípulos. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. El Señor Jesucristo nos enseña que hay algo que debemos siempre recordar. Es un festejo que no debemos olvidar. Es un festejo que Dios manda. Es una conmemoración que la palabra de Dios dice que festejemos, que guardemos, que podamos nosotros mismos ayudar a aquellas personas
que están al alcance nuestro y que dependen de nosotros para que también ellos tengan recuerdo de esta situación. Amados, por favor, no echen en saco roto esto. Ustedes y yo necesitamos tener presente un festejo que no debemos pasar por alto. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y Él demanda que recordemos su sacrificio, que le hagamos un monumento en el momento en que Él fue sacrificado por nosotros. El Señor Jesucristo demanda que nosotros guardemos esta palabra, este mandamiento. Lo demás es nada importante, hermanos. Por eso la iglesia del Señor tiene reunión cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana los que están dentro del cuerpo de Cristo nos reunimos para celebrar que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y que dio su sangre precioso por nosotros. El Señor Jesucristo quiere que nosotros recordemos esto, que lo tengamos presente, que nos dejemos de las vanas tradiciones y de los rudimentos que a nada llevan, que solamente satisfacen la carne, pero no pueden llenar el espíritu. El Señor Jesucristo quiere que lo recordemos en su muerte. Si nosotros decimos amar a Dios, amados, si nosotros decimos amar a Dios y si queremos guardar algo que realmente le agrada, si nosotros decimos amar a Dios y queremos guardar algo que realmente le agrade, debemos de festejar su sacrificio y debe de ser claro, debe de ser sobresaliente, debe de ser de acuerdo a su mandamiento, que debe de ser el primer día de la semana. Hechos 27, la iglesia estaba reunida para participar de la celebración, del reconocimiento, del recuerdo de que Jesucristo vino, murió por nuestros delitos y pecados, su sangre preciosa derramada en la cruz. Así de que esa es la conmemoración, ese es el festejo, esa es la fiesta que no debemos de olvidar, amados oyentes. ¿Cuántos festejan el sacrificio de Cristo? ¿Cuántas personas están haciendo memoria de que Él vino a morir por nosotros, de que derramó su sangre preciosa por nosotros? Si usted quiere conocer la verdad de lo que Él quiere, usted necesita oír el mensaje de Dios. Usted necesita oír el mensaje que los apóstoles y los fieles de todas las generaciones han ido predicando por el mundo. Usted necesita creer lo que Jesucristo ha dicho en su bendita palabra, en su evangelio. Usted necesita creer en ello. Usted necesita arrepentirse de sus pecados, reconociendo que ha estado apartado de Dios y que por medio de Jesucristo quiere que el Señor le perdone sus pecados. Usted necesita, amado, como dice en Hechos 3:17, arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Necesita confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Usted necesita confesar, no cada uno de sus pecados, no cada una de sus faltas, no de una manera auricular. Usted necesita confesar delante de los hombres que Cristo es el Hijo de Dios para salvación. Porque si confesares con tu boca serás salvo, dice el Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:38 también: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así de que, amados hermanos, necesita bautizarse para perdón de pecados. Pero sin duda, amado oyente, lo primero que usted necesita antes que nada, usted que siente que está siendo llamado hoy, usted necesita empezar a oír la palabra de Cristo. Usted necesita aceptar que se le hable, que estudie con usted la palabra de Dios. Es un buen momento, es un buen día. Acuérdese por favor del tema. El tema es: hay un festejo que debiera de respetarse. El tema es: hay un festejo que no debemos de olvidar. Hay un festejo que debemos de tomar en cuenta. No cabe duda que la infinita sabiduría de Dios
para que no lo olvidáramos, lo dejó establecido para que lo hiciéramos cada 8 días. Cada primer día de la semana recordar la muerte, el sacrificio, la sangre preciosa derramada en la cruz por causa de nuestros delitos y pecados. Así de que, amados oyentes, estamos a sus órdenes. Somos hermanos en Cristo, pertenecemos al Señor, somos del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo, la iglesia que el Señor estableció en el primer siglo. Estamos a sus órdenes para servirle. Usted puede venir a nosotros, aquí estamos, es fácil de ubicarnos. Estamos antes de Tacos 46, aquí por la High School Road. Ahí estamos en el edificio rojo, el edificio de la iglesia del Señor. Usted está cordialmente invitado a los servicios, a los estudios que tenemos en la mañana de mañana a las 9:30. O sea, el domingo a las 9:30 de la mañana para estudio bíblico en español. También tenemos la adoración a las 10:30 y a las 7:30 volvemos a reunirnos. Así de que está cordialmente invitado para mañana. El miércoles también tenemos estudio bíblico en español a las 7:30. Ahora también tenemos estudios en inglés, pero son traducidos al español. Así de que usted, amado oyente, está cordialmente invitado. No tiene excusa. Hay un festejo que no debe de olvidar. Hay un festejo que debe de estar siempre presente. No el festejo de la tradición, no el festejo de los humanos, no el festejo que le ha impuesto la tradición religiosa, sino el festejo que el Señor Jesucristo demanda en las Sagradas Escrituras. Porque de esta manera, cuando participamos del pan sin levadura, nos acordamos del cuerpo sacrificado del Señor Jesucristo, y cuando tomamos el jugo de uva, recordamos su sangre preciosa derramada en la cruz, así como el Señor lo estableció. Muchas gracias por su fina atención, y ahí hay hermanos repartiendo volantes para que usted tenga la dirección y los datos. Estamos aquí antes de Tacos 46 por la High School Road, edificio rojo, edificio de la Iglesia de Cristo. Dios le bendiga y muchas gracias por su atención.